Bueno, vamos a hacer entonces unos ejercicios. Bueno, principalmente me gustaría que pudiéramos verificar que algo es un conjunto fundamental de soluciones. Y para esto entonces vamos a empezar con esta parte de la sección 312. La sección 312 en la cual tenemos varios conjuntos de funciones allí. Y bueno, lo que queremos es verificar si ese conjunto de funciones es linealmente independiente o no. Por ejemplo, trabajemos con el ejercicio 18. Trabajamos con el ejercicio 18 y trabajamos con el ejercicio 21. Entonces vamos a calcular el Grodskiano en ambos casos. Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a ir aquí a la pizarra. Las funciones de ese ejercicio 18 son coseno de 2x, 1, y coseno cuadrado de x. Bien. Entonces, vamos a calcular el Grodskiano de estas funciones. Recuerda, en la primera fila que vamos a poner las funciones. ¿De qué tamaño va a ser esta matriz? Esta matriz va a ser tamaño de 3 por 3, porque tenemos 3 funciones, entonces necesitamos que la matriz sea de tamaño 3 por 3. Bien. Tenemos entonces la función coseno de 2x. En esta primera columna vamos a escribir ¿qué? Las derivadas de esa función. Derivada de coseno va a ser menos seno, ¿cierto? De una vez por la interna, que será 2. Tenemos menos 2, seno de 2x. La segunda derivada, es decir, la derivada de menos 2 seno de 2x, ¿quién es? Va a ser menos 4 coseno de 2x. Las derivadas de 1 van a ser 0. Y la derivada de coseno cuadrado, ¿quién será? Entonces esto será 2 veces coseno de x, ¿cierto? Por el seno de x. 2 veces coseno de x por seno de x. Y bueno, la siguiente derivada será la derivada de este producto. Pero, bueno, ustedes pueden hacerlo si quieren con la derivada del producto. O podemos hacer lo siguiente. Aquí es igual 2 veces seno por coseno. Esto es lo mismo que el seno del ángulo doble. Espero que estemos de acuerdo, ¿cierto? Aquí es igual seno de 2x a 2 veces seno por coseno. Entonces mejor voy a escribir esta línea, la voy a escribir de esta manera para derivarla. Y ahorita cuando haga las cuentas también la voy a considerar de esta manera, como seno de 2x, ¿bien? ¿Cuál es la derivada de eso? La derivada de esto pues va a ser 2 veces coseno de 2x. Repito, usted puede considerar aquí el producto y derivarlo como un producto y al final el resultado haciendo algunas cuentas va a ser exactamente el mismo, ¿bien? Entonces vamos a calcular el valor de ese Grodskiano. Si recuerdan cómo se calculaban determinantes, entonces, bueno, acá podríamos usar SARL. Falta un menos ¿dónde? Falta un menos, ¿dónde Así. falta? ¿Cómo?
La derivada del coseno ahí sería menos seno. En el de coseno cuadrado, entonces sería 2 coseno de x y sería coseno Ah, ya, menos ya, seno. ya. Sí, correcto. Acá sería un... A ver, vamos a ponerla de color rojo. Gracias. Acá iría un menos, ¿cierto? Y entonces acá iría también ese mismo menos, ¿cierto? Listo. Bueno, vamos a hacer entonces la cuenta del determinante. Usando Sarrus, entonces uno trazaba acá tres diagonales, ¿cierto? Básicamente el método era tomar estas dos columnas, duplicarlas acá a la parte derecha de la matriz, o algunos lo hacían con las primeras dos filas, lo duplicaban en la parte de abajo de la matriz y básicamente se trazaban tres diagonales, ¿no? Bajando y tres diagonales subiendo. La primera diagonal bajando, ¿quién es? Será entonces el producto de coseno de 2x por 0 y por menos 2 coseno de 2x. Eso es 0. La segunda diagonal bajando será la diagonal donde se multiplica a 1 por coseno de 2 menos 2 coseno de x seno de 2x. Seno de x, es decir, esto es lo mismo que menos seno de 2x, ¿cierto? Por la función que iría acá, que viene siendo esta de aquí. Es decir, acá va a quedar 1 por menos seno de 2x por menos 4 coseno de 2x. ¿Bien? Es decir, esto va a quedar positivo 4 veces seno de 2x, seno de 2x por el coseno de 2x. Ahorita vamos a, si esto no se elimina, vamos a escribirlo de otra manera también. La tercera que va bajando, ¿cuál es? Multiplicando coseno por la función que iría en esta segunda fila, que sería esta función de acá, ¿cierto? Menos 2 seno de 2x, y multiplicado por la función que iría en esta tercera fila, que vendría siendo este 0. Es decir, todo ese producto da 0. Ahora, hago los productos de las diagonales que van subiendo y esos valores los voy a poner negativos, ¿no? Entonces tengo menos 4 coseno de 2x por 0 por coseno de cuadrado de x, eso es 0, que sería esta primera diagonal. ¿Bien? La segunda diagonal, ¿cuál sería? La segunda diagonal sería esta, 0 por menos seno de 2x, menos seno de 2x, y por la función que aparezca aquí, que será esta coseno de 2x. Todo esto va a dar 0 por este 0 de aquí abajo. Y la tercera diagonal va a ser entonces menos coseno de 2x por la función que aparezca acá, que es menos 2 seno de 2x, y eso multiplicado por 1. Es decir, va a quedar positivo el producto, ¿no? El producto va a ser positivo 4 veces seno de 2x por coseno de 2x, pero como es un producto que va subiendo, ¿cierto? Entonces esto va a quedar menos 4 seno de 2x coseno de 2x. Es decir, ¿esto cuánto da? Esto da 0. Como está dando 0, ¿qué puedo decir de ese conjunto de funciones? Que es un conjunto de funciones linealmente dependiente. Es LD. Es linealmente dependiente. ¿Bien? Bueno, vamos a ver el ejercicio número 21. El ejercicio número 21. Las funciones involucradas allí son las funciones 1 más x, x y x al cuadrado. ¿Ven?
Bien, vamos a mirar entonces esas funciones. Vamos a borrar acá los dibujos. Veamos. Bien, ahora queremos calcular el gaussiano de las siguientes funciones. Tenemos aquí 1 más x, la función x y la función x al cuadrado. Derivada de 1 más x, 1, segunda derivada es 0. Derivada de x, 1, segunda derivada 0. Derivada de x cuadrado, 2x, segunda derivada 2. Y ahora hacemos la cuenta. Tenemos el primer producto será 1 más x por 1 por 2. Es decir, esto será 2 más 2x. ¿Cierto? Este primer producto. El segundo producto, ¿quién será? Será x por 2x por 0. Eso va a dar 0. El tercer producto, ¿quién será? Será x cuadrado por 1 por 0. También es 0. Ahora los productos que suben, es decir, las diagonales que van subiendo. Tenemos acá entonces 0 por 1 por x cuadrado es 0. El siguiente, ¿quién será? 0 por 2x por 1 más x. Va a dar 0. Y el último será 2 por 1 por x. Es decir, esto va a dar 2 por 1 por x es 2x y eso va restando. 2x. Es decir, esto da 2. Tengan en cuenta que 2 es diferente de 0 y esto para todo x que pertenece al conjunto de los reales, es decir, de menos infinito a infinito. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, señor. Por ejemplo, si el determinante nos da dependiendo de x, ahí uno no podría decir que para todo x que pertenece a los reales, porque si, por ejemplo, no fuera una, digamos, quedaría 3x, entonces en x igual a 0 no... Exactamente. Entonces ahí depende de dónde quiero yo que sea solución o sea, que estas funciones sean soluciones a una ecuación diferencial, ¿sí? Supongamos que yo quiero resolver la ecuación diferencial y el gaussiano de las soluciones del conjunto fundamental me dio 3x, ¿sí? Pero yo quiero resolver por acá una ecuación diferencial, tengo por acá una ecuación diferencial y tengo un PDI. Vamos a poner un PDI y acá hay algunas cosas por observar. Por ejemplo, si tengo un PBI, pongamos en x igual a 3. Ahora vamos a poner en x igual a 2. Entonces, si el gaussiano me da 3x, yo puedo garantizar que estas funciones que estoy obteniendo allí del conjunto fundamental van a funcionar en qué intervalo. Por ejemplo, van a funcionar, puedo escribir esto. Esto de acá es diferente de 0. ¿En dónde? En el intervalo de 0 a infinito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué me interesa este intervalo? Porque también es diferente de 0 en el intervalo de menos infinito a 0, ¿cierto? Pero me interesa este intervalo precisamente ¿por qué? Porque acá es donde voy a definir el PBI, en 2. Entonces, basta con que esto sea linealmente independiente en una vecindad de 2. Es decir, basta con que alrededor de 2 yo pueda escoger un intervalo abierto de manera que este W, ese gaussiano, sea diferente de 0, ¿sí? Entonces depende de dónde quiera yo que funcionen las soluciones. Lo que pasa es que acá en este ejercicio nos dice, bueno, si es LI o si es LD. Y si es LD, ¿cuál es el problema? Acá, digamos, si el gaussiano nos diera 3x, el problema estaría en 0, ¿sí? Profe, y por ejemplo, si, digamos, el gaussiano nos da 1 sobre x menos 2, ahí que, o sea,
y nos dan el PBI de x igual a 2. Por ejemplo, si el Gaussiano nos da esto, bueno, acá cuando evaluamos nosotros en 2, el Gaussiano hay un problema. Pero de hecho, bueno, también podría ser que el Gaussiano nos diera simplemente x menos 2. Es decir, que el Gaussiano diera 0, ¿no? Bueno, resulta que si nosotros tenemos precisamente, alguno de estos casos, lo que puedo decir es que el conjunto no es un conjunto fundamental porque no va a ser linealmente independiente en x igual a 2. ¿Bien? Tengan en cuenta que el conjunto fundamental que debe cumplir debe ser un conjunto de soluciones, es decir, debe satisfacer la ecuación diferencial, ¿cierto? Homogénea. Pero también debe ser linealmente independiente. Para que sea linealmente independiente, el Gaussiano debe ser diferente de 0 en algún intervalo. En algún intervalo, claro está, en algún intervalo que contenga el punto donde, por ejemplo, yo voy a querer analizar el PBI, o donde tenga sentido la solución de la ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, si el Gaussiano es diferente de 0 para todo punto en ese intervalo donde va a tener sentido la solución de la ecuación diferencial, decimos que es linealmente independiente del conjunto de funciones y por lo tanto podríamos hablar de un conjunto fundamental de soluciones. Pero, si obtenemos cosas como que el Gaussiano precisamente en ese punto se hace 0 o el Gaussiano precisamente en ese punto no existe, entonces lo que puedo concluir es que el conjunto de soluciones no es LI, ¿bien? Que no es LI. Es lo que puedo concluir. Y si no es LI, entonces no hay forma de que ese conjunto de funciones forme un conjunto fundamental de soluciones, porque una de las condiciones es que sea LI. ¿Correcto? Tengan en cuenta que el teorema de existencia inicial me garantiza cuando una ecuación diferencial lineal tiene soluciones únicas. Pero de hecho, él no habla, no dice nada de mejor dicho, de cuando no exista esa solución única, ¿qué pasa? Y es precisamente porque no se puede hacer. Es decir, cuando no exista la solución única, cuando no tengamos las condiciones del teorema de existencia inicial, lo único que puedo decir yo es no existe solución única. Pero eso abre dos posibilidades. O que las soluciones sean infinitas al PBI, o que no tenga solución ese PBI. ¿Bien? Entonces eso no lo puedo decir con el teorema de existencia inicial. Lo mismo va a pasar aquí. Con el Gaussiano yo lo único que puedo decir es si el conjunto es linealmente independiente o si no lo es. Si es linealmente independiente y esas funciones son solución a una ecuación diferencial, entonces estoy hablando de un conjunto fundamental. Si no es linealmente independiente, entonces lo que puedo decir es que no es un conjunto fundamental. Nada más que eso. Y si no es un conjunto fundamental de soluciones, para de pronto un PBI planteado puede ser que ese PBI precisamente no tenga solución o que tenga infinitas soluciones. ¿Bien? Bueno, vamos a continuar entonces. Y continuamos, bueno, por ejemplo, acá nos piden más o menos lo mismo. Verificar, pero observen la pregunta. Dice, verifique si las funciones forman un conjunto fundamental de soluciones para esa ecuación diferencial en el intervalo dado. Entonces, por ejemplo, no sé, el 27. Este problema. Tengo una ecuación diferencial, ¿bien? Quiero verificar que ese conjunto de funciones es un conjunto fundamental de soluciones. ¿Qué quiere decir eso? Primero lo que necesito verificar que es que precisamente esas funciones son solución de la ecuación diferencial. Eso es lo primero. Y lo segundo, necesito verificar que el Gaussiano de esas funciones sea diferente de 0.
¿Y en dónde quiero que sea diferente de 0? Observen, precisamente en el intervalo que me señalan acá, de 0 a infinito. Y si todo eso se cumple, entonces puedo garantizar que ese conjunto es un conjunto fundamental de soluciones en el intervalo A. Bueno, a ver, resuelvan el 27. Resuelvan ese 27. Y la idea precisamente es eso. Primero que nada, verifiquen que esa función x a la 3 y esa función x a la 4 son soluciones de la ecuación diferencial. Eso es lo primero que deberíamos hacer. ¿Bien? Y luego entonces procedan con el Gaussiano. Bueno, trabajen en ese y ya lo resolvemos.